Hola, bienvenido a Filosofía. Hoy estamos con Fernando y Estanislao y vamos a meternos en dos capítulos clave del libro La República Tecnológica de Alexander Karp y Nicolás Saminska. Nos vamos a enfocar en el capítulo 3, La falacia del ganador, y el capítulo 4, El fin de la era atómica. En estos capítulos, los autores dejan de lado la historia de Silicon Valley y el nacimiento de la inteligencia artificial, que vimos en el capítulo anterior, para entrar de lleno en lo que está en juego hoy: el poder, la defensa y el lugar del Occidente en un mundo cada vez más competitivo. Vamos a hablar sobre la ilusión peligrosa de que los valores democráticos se sostienen por sí solos, sobre el fin de la era nuclear y sobre por qué la inteligencia artificial está pasando a ocupar el centro de la estrategia geopolítica global. Gracias otra vez, Fer y Stani por estar. Medio que rima Stani por estar. Ok. Capítulo 3. La falacia del ganador. Me parece que entra al capítulo con una llamada a la acción. Primero dice, ¿no? Como que tira el quote de Raba y dice: si alguien viene a matarte, asegúrate de matarlo primero. Primer párrafo. Después, fin del segundo párrafo, nuestros adversarios no van a pausar a indulgir en debates teátricos sobre los méritos de desarrollar tecnologías para. Van a proceder. Y después cierra esa idea, bueno, mete una cosa en el medio que yo, pero la forma que yo leí es que después cierra diciendo: porque nosotros pensamos que tenemos el compás moral superior, no significa que los enemigos van a tomar decisiones bajo los mismos guías, bajo el mismo norte, mirando el mismo norte. Nada nuevo, no me sorprende, pero se fue muy, muy explícito. Sí, es muy duro el autor y de hecho creo que permite tomar algunos ejemplos también contingentes. Yo tomaría todo esencialmente. El autor se esmera en estar diciendo que Silicon Valley, ¿cierto? Se durmió en los laureles, en su comodidad, en su zona de confort y le falta compromiso con la nación. Yo mencionaría dos puntos, sobre todo en este juego geopolítico en el que está China y Estados Unidos. Y es que China ayer, entiendo, ¿cierto? Apareció en hartos portales de noticias hablando de esta búsqueda de una independencia en el desarrollo de inteligencia artificial, ¿cierto? De redoblar esfuerzos para avanzar en innovación tecnológica, y eso incluye desarrollo industrial, aplicaciones, patentamiento. O sea, todo el Estado detrás de esta causa nacional, porque se entiende que en este ajedrez es importante y con un enemigo al frente, digo derechamente enemigo porque ese son el léxico que ocupan ambos, digamos, directores de esta orquesta, hablo de Xi Jinping y Donald Trump, usan un lenguaje bien bélico permanentemente, pero Estados Unidos no es que se esté quedando tan atrás, o sea, no solo Donald Trump, sino que el gobierno pasado de Joe Biden también tuvo un hito respecto a declarar la inteligencia artificial como un tema de seguridad nacional, y eso implica dar green cards, ¿cierto?, a gente que vaya a aportar al país, ¿cierto?, con su expertise tecnológica, por ejemplo, porque obviamente como el tiempo es oro, por mucho que existan miles de universidades y todo estar formando en inteligencia artificial a la gente, nunca es suficiente, sobre todo en el contexto en que esto avanza tan rápido. Y por lo tanto, ese juego de ajedrez en el que busca, eh, ¿cierto?, orientar la conversación o increpar derechamente a Silicon Valley esencialmente, de hecho, es a lo que se dedica el primero y segundo capítulo el autor, o los autores, ya está pasando, digamos, lo estamos viviendo. Y creo que la guinda de la torta ahí es en el comienzo del gobierno de Donald Trump, ¿cierto? Con este proyecto Stargate, que es lo que busca incluso este libro, que pareciera que fuera un oráculo para el gobierno actual, porque claramente comenzó con fuerza adelantando este proyecto, este gran proyecto Manhattan de la inteligencia artificial, y por lo tanto esto ya es como history in the making, ¿cierto? Entonces esto ya está pasando. Estamos avanzando progresivamente en los capítulos, no sé cómo va a seguir, pero hay que recordar que este libro fue lanzado en enero de este año, entonces es muy reciente y pareciera un guión para la gestión gubernamental de Estados Unidos actual. Así que esa sería una primera idea. Yo voy a sumar un poco a lo que acaba de comentar Fer. Es cierto que hay una competencia en materia tecnológica y ya tiene larga data. Por ejemplo, yo que estoy haciendo un poco de la investigación para ir cerrando el marco temporal para mi tesis, que va a ir un poco de esto, que ahí Juan me está dando una mano.
descubrí, por ejemplo, que ya desde la administración de Obama, en el 2016, en el mes de octubre, ya la oficina de la Casa Blanca emitió un documento que se llama Preparándonos para el futuro o hacia el futuro de la inteligencia artificial, donde ya se reconocía que este desarrollo era estatalmente estratégico, más allá de la desconexión que plantea el autor que existe hoy entre Silicon Valley y el empresariado tecnológico, digamos, y los intereses nacionales. A lo que China retrucó en 2017 con un plan, un blueprint, sobre el nombre, digamos, está en caracteres chinos, pero bueno, la traducción al español sería algo como Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial o Plan de Desarrollo de la Nueva Generación de Inteligencia Artificial, que salió en 2017, donde plantearon explícitamente que quieren convertirse en la primer potencia tecnológica en materia de IA para 2030. Yo creo que lo que plantea el autor está bueno, si bien había algo en el historial, o sea, se venía trabajando quizás en las elites, en las cúpulas americanas sobre esto, sin duda fue como un presagio para lo que pasó en febrero, porque en febrero de este año, poco después del lanzamiento del libro, cayó en una semana, me parece, o en 5, o sea, en la misma semana hábil, digamos, de lunes a viernes, el white paper de DeepSeek R1, ese modelo, tan pivot en lo que es guía hoy y en la declaración conjunta mancomunada del proyecto Stargate. Entonces, sin dudas que hay una competencia, sin dudas que la hay. Ahora, cómo lo plantea el autor es muy tajante y hasta diría provocador. Yo creo que él busca ser provocador a propósito, como para levantar o concientizar a esto, a la elite o al grupo empresariado norteamericano que se dedica al deployment y desarrollo de esta tecnología emergente. Sí, quiero jugar de abogado del diablo. Siempre hago lo mismo. No lo puedo evitar. Pero no tiene algo de razón todo lo que nos da de historial. O sea, nos dice también, las primeras páginas, los mejores algoritmos de reconocimiento facial. 3 de los top 6, o sea, la mitad, están en China. Me parece que tiene. No solo, o sea, es verdad, él busca provocar. Eso sin dudas. Y lo hace desde la primera página. Lo hace desde el prefacio. Pero me da muchas razones para creerle. Me da muchas razones para creer, por ejemplo, su statement su afirmación de que hay un nuevo tipo de guerra que se viene, que no van a ser los mismos tipos de battlefields. Y Software. me da ejemplos que no es que le vaya a dar la razón, pero no solamente me da el esqueleto, le pone algo de carne. Y no sé, no quiero decir que lo encuentro convincente, pero Es que sin duda, tengo una pata en los dos lados. para mí sin duda lo es y está bueno lo que plantea. Yo, desde mi perspectiva, prefiero que alguien se pase pasionalmente y que diga las cosas que él visualiza, porque el autor está metido naturalmente en el tema, a alguien que no trate de no inferir sobre lo que está pasando. Lo que sí, mientras vayamos viendo el capítulo ahora, vamos a ir viendo que hay ciertas comparaciones o ciertos anacronismos que terminan siendo bombásticos y no sé si son precisos, por lo menos al día de hoy. Por ejemplo, el comparar armas de destrucción masiva con IA, no digo que esté mal, porque seguramente guardan relación, como por ejemplo el ciberataque que sufrió Europa ayer, que fue tremendo, y sucedió y fue algo tecnológico y todavía no se sabe la causa o genera misterio, pero habría que ver, por ejemplo, esto, ¿no? Yo creo que sí, que es la guerra que se viene, pero porque yo lo creo no significa que haya evidencia empírica de que ya sea así, si nos vamos a poner de abogado del diablo de nuestra postura. Pero bueno, yo celebro que el autor se haya hecho el libro, le haya pegado en el timing y haya sido provocador e incisivo, porque habrá provocado reacciones en las personas que viven en los Estados Unidos que son interesados como nosotros respecto a este tema. De alguna manera, yo creo que también, ya que estábamos hablando de DeepSeek, ¿cierto? Y este proyecto que está de alguna manera relacionado con este proyecto Made in 2025, ¿cierto? Empezó a recordarse cuando emergió DeepSeek R1 en enero y empieza todo el resto de la competencia americana a generar sus propios modelos de razonamiento o a transparentarlos derechamente.
que finalmente esto era una competencia al O1 de OpenAI, pero empiezan a transparentar, ¿cierto?, el razonamiento de los modelos, eso fue la innovación. También busca, yo creo, un poco las reflexiones que hacía Kai-Fu Lee, ¿cierto?, que entiendo que Stanley estaba buscando algo de literatura de él, que es de hace varios años. Entonces, esto no es como que debería reaccionar ahora Estados Unidos, es que está quedando atrás, porque esto era una planificación a 10 años, ¿cierto? Es lo que está ocurriendo. Y me imagino que también tiene que ver con eso, exacto, superpotencias de la inteligencia artificial. Porque esas son reflexiones que se vienen haciendo hace mucho rato, independiente que la inteligencia de Estados Unidos, me imagino que esto obviamente lo venía mirando, construyendo armas tipo drones, ¿cierto? Que son tecnologías que vienen hace mucho tiempo y que hoy día incluso están en el mundo civil, pero me imagino que va hacia allá, o sea, va increpando también a la responsabilidad no solo del Estado, sino que también de la sociedad civil, del mundo privado, ¿cierto? Y busca escudriñar por ahí las corresponsabilidades, porque finalmente eh, y por eso es que en la misma portada, ¿cierto?, subtitula que esto tiene que ver también con Occidente. ¿Sí? En este ethos imperial de Estados Unidos, que de Estados Unidos depende Occidente, ¿cierto? Eso se mantiene de alguna manera. Y son las reflexiones que hace también Donald Trump al empezar a quitar financiamiento para la guerra, ¿cierto?, en Europa, que eso también es una arista que es más bien económica y tiene otros puntos de quiebre con la Unión Europea, pero tiene mucho que ver con esa arista también. El análisis es mucho más sofisticado que las frases rimbombantes o bombásticas, como decía Stalin. Quería preguntarles qué opinan sobre... Hay una parte... Me estoy salteando un par de páginas, así que por ahí. En un momento dicen que la gente de Silicon Valley, y esto ya lo venía medio foreshadowing, la venía cantando de a poquito antes, pero dice que como el Estado les dio las condiciones necesarias para que les vaya bien, ellos, dice, les vendría bien entender la deuda aunque no la paguen. Sí. No estoy seguro de que tengan una deuda. O sea, el Estado hace lo suyo, el mercado hace lo suyo, el sistema no estuvo armado para que las startups tecnológicas existan. ¿Qué sé yo? Esa es una de las partes donde digo, ok, tranqui. Pero me salté un par de páginas. No sé si querían hablar un poco quizás sobre esto del Sí, la el responsabilidad poder. social de la empresa por quien lo ayudó a empujar con financiamiento incluso a veces, ¿cierto? Porque el Estado también a veces financia proyectos de innovación y desarrollo y consecuencia de aquello, los laboratorios de las grandes universidades, y de ahí salen los prototipos y finalmente llega al mercado una solución que alguien toma y la vende y se transforma en el Steve Jobs de su área y se comienza a hacerse grandes billionaires en Estados Unidos por su impacto. A mí no me gustan esa mirada porque la verdad es que yo tengo miradas más bien liberal, libertarias, si tú quieres, respecto a lo económico, porque creo que lo mencionaban en los primeros dos capítulos. Hay una visión bastante parecida desde el punto de vista económico a lo que hace la italiana Mariana Mazzucato, que de alguna manera dice que el Estado emprendedor, de hecho así acuña el concepto de ella, ¿cierto?, es quien ha beneficiado a estos grandes innovadores y por lo tanto ellos tienen que retribuir más y obviamente esto empieza a justificar impuestos especiales y todo. Entonces yo no me gusta esa mirada porque finalmente el Estado se financia a través de los contribuyentes, por lo tanto el primero nace de nosotros el recurso disponible, ¿cierto? Y finalmente el Estado administra, redistribuye bajo sus políticas económicas o sociales y ya. Pero entonces termina siendo un poco falaz el argumento y yo al menos no estoy de acuerdo con esa mira, mi humilde opinión. Pero desde una perspectiva económica, desde la más ética, moral, no sé, que Claro. tendrá, tendrá su justificación. Yo la verdad es que no la justifico. Yo creo que algo que se da también, nosotros siendo de Chile y Argentina, es que no comprendemos quizás cómo es esa relación entre los grupos top de Sí, universidad, científicos, empresarios y Estado, porque acá al no tener, o por lo menos en Argentina, al no tener financiamiento de manera tan sencilla quizás o tan abierto al público como lo es en Estados Unidos, yo igual que vos, Fer, yo económicamente mi postura sería liberal o reconocer que si se da este amiguismo entre la clase política y la clase empresarial, se generan mercados imperfectos y quienes bancan ese mercado imperfecto al final del día son los contribuyentes, que en general son los ciudadanos a pie, que no están desarrollando tecnología de vanguardia
porque no tienen el acceso quizás, porque además se bloquean ese tipo de mercados. Terminan siendo un grupo selecto de empresarios tecnológicos que colaboran con el personal de la alta clase política y reciben financiamiento y se cierra eso en un claustro. Acá en Latinoamérica, o específicamente en Argentina, desde mi experiencia personal, no sucede que el Estado, también por nuestra posición, si se quiere, de periferia o de país no pesado en el sistema internacional, no, estas investigaciones quedan truncas o los desarrollos quedan truncos. Quizás en los Estados Unidos, donde quizás viene una universidad y te dice, che, Juan, che, Fer, les pongo este monto y ustedes desarrollen y desarrollen tranquilos, se puede llegar a considerar que tenga que haber algún tipo de commitment entre el creador o el desarrollador y la entidad, la agencia gubernamental que le dio el dinero. De todas maneras, sigue siendo algo que se pone en contradicción, digamos, con los principios liberales de la economía que Estados Unidos dice defender y dice ser el faro en este lado del mundo. Porque ahí lo que plantea el autor no debería existir. ¿Por qué un empresario exitoso debería rendirle compromiso a una agencia gubernamental más allá de que lo haya ayudado a despegar? Pero bueno, eso se presta más a una discusión filosófica, política, que no sé si viene al caso porque nos vamos a extender mucho. Sí, no sé si Silicon Valley, a ver, no sé si, realmente no lo sé si le debe algo al Estado-nación estadounidense. Pero bueno, por lo que plantea el autor, sí, o debería hacerlo. Claro, me Sí, imagino pero, que la causa lo justifica o el momentum lo justifica, pero no sé. sí, pero no me da razones Mm, para mm, otras que, tipo, mirá la situación. Bueno, dale, genial, pero qué sé yo, cuando el DARPA te da un grant, hay términos de que le tenés que volver a ver. exacto. ¿Dónde están los términos de que una startup le debe algo? Eso es lo que no veo. En la siguiente página Que hace además, una... dicho sea de Sí, paso, antes de que vayamos, el dale, dale. sistema estadounidense, o por lo menos en las generalidades, está diseñado para la toma de riesgos entre privados. Porque en general el VC o el Venture Capital que inyecta capital en una startup sabe que puede llegar a fracasar y no, o sea, no, el Estado no sé si necesariamente transfiere fondos a la persona o al grupo de personas que inyectan dinero en una startup para ver si resulta. Sobre todo en temas de tecnología, en este caso tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial. Así que entraría un poco en contradicción con la génesis y con el espíritu de Silicon Valley, que es un poco esto. Che, tenemos una visión, nos la jugamos, inyectamos, si sale, sale y la pegamos, y si no, bueno, no importa, a otro proyecto, a tratar de lanzar a otro unicornio. Pero ahí no veo, o en la generalidad, no veo intervención del Estado en fomento de las startups en general. Quizás existe el fondo norteamericano para startups de Silicon Valley, pero digo, en general no, o no es el cuento, la filosofía, el relato que nos llega a nosotros. Sí. Porque Facebook me parece que se creó sin dinero del Estado, X me parece que se creó sin dinero del Estado, OpenAI creo que nació sin dinero del Estado, y así, así. No lo sé, la verdad, pero imagino que puede ser la realidad de la mayoría. Por lo menos digo la percepción o el relato que nos cuentan a nosotros. Uno ya no sabe después en los grises o en la caja negra de la empresa, pero digo, es el mensaje, esto es la forma de hacer startups estadounidenses. Em, gracias. La siguiente página em, hace una comparación entre el occidente y sus adversarios, cuyas fates, cuyas tipo destinos em, y fortunas personales están interconectadas con las naciones cuyos regímenes autoritarios ellos manejan. Y behave as owners. Dicen, mirá con quién estamos compitiendo. Nosotros acá con este compás moral de cómo tienen que ser las cosas y ellos. Nosotros deliberando y ellos decidiendo. Sí, pero a la Determinados. vez mostrando como que está claro esas dos cosas. Mm. Nosotros deliberando y ellos decidiendo y nosotros creyendo que tenemos la moral superior. Bueno, anyways. Y de ahí se va directamente, dice, nuestra duda o hesitation, percibida o no, para mover para adelante con aplicaciones militares de IA, it's gonna be punished, va a ser castigada. Gracias. Y de ahí tiene un parrafito
que dice que la fundación, y creo que estaba acá en nuestro documento también, la fundación es poder y threat. O sea, el hacer algo, la capacidad de desarrollar las herramientas, combinadas con un threat, como una amenaza creíble de que la voy a usar. Y me hizo acordar, estaba viendo un video del founder de Anduril, que es también el founder de Oculus, antes de que Meta lo compre y lo echaran, que hablaba de exactamente lo mismo. El tipo decía, sí, mirá, o sea, esto lo que yo estoy haciendo, mi tecnología, la podés usar para la guerra, qué sé yo. Sí. Pero en realidad la idea es deterrence. No me sale la palabra. La detente, o en qué sentido, no me acuerdo por dónde estaba la quote, pero lo había O visto. sea, si vos si yo te doy la imagen de que si me cacheteás, te voy a cachetear por dos, es más probable que no me vayas a cachetear. Y ese era Claro. ese argumento para para armar las armas. Eso es lo que, o sea, yo iba a traer a la mesa, hay que ver qué tan fino va la comparación entre armamento nuclear, destrucción masiva y desarrollo tecnológico en IA. Porque, por ejemplo, muchos autores de mi disciplina reconocen que hubo un equilibrio en el mundo, en la Guerra Fría, un equilibrio a nivel global, porque más allá de que haya habido dos países superpotencias, la URSS y Estados Unidos, y superpotencia es una categoría acuñada para los países que tenían un poderío nuclear excesivo, excelso respecto a los otros países del mundo, y por eso los ponían en otro lugar. Y ahí se generó una suerte de equilibrio, porque no podía haber otra cachetada. O sea, si vos me tirabas la cachetada, que era Sí, una ojiva nuclear, se acababa todo. y yo te tiraba dos, y vos me tirabas tres, era una destrucción mutua asegurada, como concepto. Y por Entonces, eso ahora aparece esta sí, quote de que para ser coercitivo la violencia tiene que ser anticipada. Yo tengo que saber de antemano y que en la segunda cachetada nos puede destruir a los dos. y ahí hay una medida de poder que hace que el cálculo racional de si te ataco o no te ataco siempre va a terminar decidiéndose por el no te ataco, porque se entiende que si yo los ataco a ustedes, quizás nos destruimos todos, entonces no conviene. Y esa tecnología termina siendo inútil para amenazar, porque no te puedo amenazar porque más allá de esta amenaza no hay nada, o era el pensamiento de ese momento. La única vez que se dio un quiebre en este equilibrio, si se quiere, durante la Guerra Fría fue en la crisis de los misiles, donde se estuvo Sí. muy cerca o sea, de ir al cachetazo, digamos. Cachetazo uno que hubiese terminado con un cachetazo 2 y se terminaba el mundo. Y nada más. Hoy no sé si el poder actual, o sea, hablando a abril de 2025, de la inteligencia artificial alcanza para decir eso. Para mí, va en escalada, se va a convertir en el más importante, pero no sé si hoy supera al poderío nuclear. Hoy, como tipo de armamento o tipo de capital estratégico de un Estado. Bueno, aparece, si me permiten, para dar el punto con la otra quote que está muy cerca de este poder de coerción, que menciona a Thomas Schilling, Sharing. ¿cierto? Sí. Y está muy buena la frase porque dice algo así como, el poder de hacer daño es poder de negociación, exportarlo es diplomacia, diplomacia viciosa, pero diplomacia. Lo dice todo, ¿cierto? Sí, tenía ese quote ahí para proteger. Y siguiente, voy a evitar lo de Google, de que sí, de que no. Pero a lo que iba Stani, había una parte que no la puedo encontrar, pero me la acuerdo, que hablaba, que seguramente quizás ya me estoy metiendo en el capítulo 4, que hablaba de que para evitar problemas mayores tenías que tener un explosivo muy fuerte. Que estaba contando la historia, la voy a encontrar, así la puedo dar bien. Pero estaba hablando de ese como dinamita que no era muy fuerte, que se usaba para los mineros, tenía un uso civil y que rápidamente lo agarraron para la guerra. ¿Es este libro o me estoy confundiendo con otro libro que leí? Creo que estaba, quiero creer que No, estaba acá. Em, Sí, pero si A no, mí, a mí todo me lleva a la pregunta macro de lo que estamos charlando. Creo que la respuesta es obvia, que es una de las como meta preguntas que tiene el libro, o afirmaciones, mejor dicho, una proposición, que es que la tecnología no es neutral políticamente hablando. Entonces yo creo que por eso el autor da el argumento de que Silicon Valley como mosaico dentro de los Estados Unidos debería colaborar con el Estado. Nación. Es una buena pregunta, para mí no es
ahí ya nos ponemos en filosofía, digamos, es terreno de la filosofía eso. Definir si la tecnología es algo neutral, algo beneficioso al ser humano, algo con características bélicas, en pos del progreso de la historia, el progreso de la humanidad o en pos de el beneficio del poderío de los estados. No sé, para mí el autor toma como premisa que la tecnología es, no es apolítica, sino que es política, por ende o ergo, los empresarios que se dedican al desarrollo de ella tienen que rendirle asistencia al Estado. Yo creo que eso es como el núcleo de lo que plantea Sí, el autor. eso sin dudas. Donde me parece que trastabilla un poco es cuando dice que permitió su ascenso y qué sé yo. Como que le dieran algo por eso. O sea, Que tu argumento va por otro lado. lo que está bueno de pensarlo así es que acá en Occidente se da esa discusión, porque existen otras corrientes de pensamiento. Acá nosotros podemos decir, no, mi empresa es mi capital, yo no le voy a rendir culto a un tercero, que en este caso sería el Estado, porque nada tiene que incumbirse en mi vida privada, etcétera, etcétera. Porque hemos tenido olas de liberalismo clásico, libertarianismo, etcétera, etcétera. En cambio, en China, donde la cosmovisión del mundo es distinta y el sistema político es diferente, ellos ni siquiera se cuestionan esta cosa, porque no existe, no- es una pregunta que quizás no tiene lugar, la del empresario que decide no colaborar con el Estado. Por eso lo de DeepSeek es interesante porque es una empresa que nace de capital mixto, si no estoy mal, y esta pregunta nunca habrá existido, de no tengo que darle regalías al Estado o beneficiar al Estado, si allá el Partido Comunista Chino es casi todo y forma parte de la vida privada también de las personas. Entonces no hay como un desacople entre el empresariado y la clase política, porque el sistema político es distinto. Acá es necesario que un autor te diga, no importa que vos tengas capital y seas una empresa, vos tenés que colaborar con el Estado por esto, esto y esto. Y nos escandalizamos, porque nuestra mente está configurada, si se quiere, para escandalizarse por eso, porque somos de Occidente en ese sentido, por más que seamos de Latinoamérica. Sí, es verdad. Es verdad, vamos a mandarle un mail para que cambie la justificación. Es una de las partes como quizás más flojas, me parece. Pero otra vez a lo que estabas notando de que la bomba tenía que ser todavía más grande para llegar a ese punto de que la segunda cachetada no tiene sentido darse. ¿Cómo calculamos eso para la IA? O sea, hoy me imagino, a tecnología de hoy, hago una invasión híbrida en que hago la típica, ponle que te voy a ir a medir. Hago la típica, pero cuando estoy ahí latente, cerca, te hago caer toda tu infraestructura tecnológica y avanzo muy tranquilo. Eso no tiene el poder de la bomba nuclear, de que después eh, me la retribuís y se va todo el mundo al carajo, pero tiene hasta, no es más utilidad, pero tiene un tipo de utilidad que la bomba no tiene. Es una utilidad más estratégica. Puede ser em, utilizado no, como factor de amenaza, porque no sé si asegura una destrucción masiva de ambas partes. Entonces se puede como hacer un showing off de que yo tengo esto y si te invado te hago esto. Entonces no escalemos claro, la situación. te puedo hackear a la noche para dejarte un mensaje. ¿Es diplomacia viciosa? O sea, mi pregunta en realidad es, qué tipo de estrategias va a permitir? Yo venía leyendo, por ejemplo, que no, tener drones y cosas no tripuladas va a hacer que la parte física sea más fácil porque tengo menos riesgo. Esa es una, que la vengo leyendo en algunos papers. La Y otra que aparte venimos charlando, arriesgas el tema moral que pasa por los individuos, ¿cierto? Que van a exacto, arriesgarse, ¿cierto? De que afuera. exacto. Esa es una. La otra es te hackeo para dejarte un mensaje, te hackeo para que te caes de hambre. O sea, se me pueden ocurrir muchas formas de que, o sea, si logro dejarte La, sin tecnología una semana, la ¿cuánta pérdida infraestructura económica? crítica, ¿cierto? La electricidad que es El clave. caso de Europa ayer Sí. Sí, pero imagínate, o sea, que realmente yo te es lo haga a crítico. vos intencionalmente y lo puedo mantener. O sea, claro, te dejo una semana sin nada. ¿En Es cuántos días que te arruino los hospitales? yo ¿Viste? O creo sea, que por ahí va el tema de la IA como recurso estratégico. A diferencia del nuclear, donde ya se entiende que es demasiado exacerbado como para amenazar en cuestiones tecnológicas de inteligencia artificial, se puede amenazar con esto.
O por ejemplo, te obligan a quedarte en un territorio cercado porque saben, yo te digo, voy a tener una cuadrilla de drones patrullando por encima del perímetro de tu ciudad, entonces yo sé que si un civil pasa por fuera de esa línea, le tiro y voy a hacer eso. Yo creo que sirve como un elemento para esto, para medirse. A diferencia de lo nuclear, que ya se entiende que es demasiado, y por una cuestión histórica también se entiende de que no se puede utilizar, por lo que ya pasó, por lo que ya sucedió en el pasado. Hiroshima, Nagasaki. Lo que me llama la atención, otra vez, no sé si es este libro o si me estoy confundiendo con otro, pero que el punto que querían, al que iban, es que necesitaban explosivos más grandes. Que tener explosivos de este radio no es suficiente para dejar al enemigo callado. O sea que eso va a tu punto, Stani. Pero no entiendo por qué querrían hacer eso con la IA, porque después te la deja inutilizable, si eso fue en lo que culmina. Si es verdad que cuando llegas a pasado cierto threshold de lo que es capaz de hacer, de que ese threshold está relacionado a la capacidad de destrucción mutua, si seguimos cacheteándonos, no entiendo por qué querrían llevar a la IA ahí. Es como que Yo otra creo vez que, vuelven a un stalemate, como un jaque entre los dos. yo creo que en el medio, hasta que suceda eso, ambos van sacando rédito económico, convirtiéndose en polos estratégicos de desarrollo. Entonces, hasta que eso suceda, siguen aumentando ventajas relativas como jugadores. Se siguen haciendo aún más poderosos hasta que llegue ese punto. No sé cuándo Claro, llegará ese punto. claro, al menos hasta ahora toda esta guerra tiene mucha la beta económica, de desarrollo económico, ¿cierto? Finalmente esa es la preocupación número uno de Trump hoy día. Y es como la lucha entre a ver quién tiene el modelo más potente. Es Sí, sí, similar, no sé si a la carrera nuclear, benchmark. pero sí Mm, a la carrera espacial de la Guerra Fría. sí, sí. Claro, Es por eso se similar a habla eso. del momento Sputnik, ¿cierto? De, Exactamente. Yo de, creo Deep- que de eso es más DeepSeek. acertado. Sí, sí, muy de acuerdo. Bueno, para cerrar el capítulo 3, me gustaría reiterar esta falacia del ganador que Karp y, me olvido su apellido, Samiska, nos dicen acá, mirá, porque ganaste, históricamente venís ganando, y porque pensás que tenés un compás moral superior a tu enemigo, no significa que vayas a ganar. Y con eso hace dos cosas. Uno me parece que dice que los valores de la democracia liberal de Occidente no se sostienen por sí mismos, que es una falacia. Y en una parte dice, tantos millones o no sé cuánto de personas vivieron sin ver una gran guerra. Como para decir, mira, estos naive, esta gente tan naive. Y también habla sobre Fukuyama, que dice, ¿no?, que el punto final de la evolución ideológica del humano es la Democracia democracia liberal, liberal representativa. que es lo que está en ¿Cómo? cuestionamiento por estos Ex- días. exacto. Ahí le está tirando palos, que está todo relacionado, según él, o ellos, a la falacia del ganador. Para darle un cierre propio a esa parte. Y acá, viendo el capítulo 4 me di cuenta que no estaba tan loco, de que no me estaba confundiendo el libro. Acá se habla así de Alfred Nobel, que venía experimentando con una forma explosiva de nitroglicerina, que se lo vendía a mineros en Europa y en los Rocky Mountains, que estuve ahí hace un mes. Pero que el uso intencional era usos pacíficos, Sí. no de guerra. Pero rápidamente empezaron a usarlo en las manos de, ¿quién decía? En una guerra entre Francia y Prusia. Sí, en la década del La 70, guerra de 1870. franco-prusiana. Sí, 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 por ahí. Y Nobel en un momento dice que, en una carta a un amigo, dice que armas más capaces, no menos capaces, serían las mejores garantías para la paz. Lo único que va a poder prevenir que las naciones sigan empezando guerras es el terror. Otra Drag vez Queen. de la mano de tenés que pensar que te voy a cachetear dos veces y de que no va a salir bien eso. En un lugar, otra vez, no sé si era esto o si lo vi en algún otro lado, que decía que las guerras empiezan cuando los dos oponentes tienen diferentes visiones de quién va a ganar o de quién tiene las mejores chances. Yo ahí, por ejemplo, daría vuelta esa premisa en el caso de la IA, porque justamente el tener un rival potencia al otro a mejorar su tecnología actual. Caso Estados Unidos, China. Creo que el mejorar no disuade, en este caso, sino al contrario, motiva y potencia. Como vimos la respuesta fáctica, empírica del documento pasado por Obama, que fue contestado por el documento chino al año siguiente, y en el caso de DeepSeek, salió DeepSeek R1,
y automáticamente los Estados Unidos contestaron con un proyecto mancomunado, empresariado político, el proyecto Stargate, digamos. Entonces, en este caso, no sé si disuade o desincentiva, sino al contrario. Che, estos están metiéndole, vamos a meterle para no perder la posición actual, porque se vienen. Sí, el tema es que eso no es incompatible con que después Carp diga, bien, estoy de acuerdo, lo que pasa es que todavía no llegamos a generar terror. O sea, sí, es exciting, ¿no? Está buenísimo, dale, vamos a darle, hasta que pasas un threshold donde se te dio vuelta todo y decís, no, pará, estaba bueno hasta acá, ya dejó de ser... Yo por eso creo que la IA, en este caso, es síntoma de una realidad más grande, que es que Estados Unidos está perdiendo su lugar frente a China. O sea, para mí está en jaque, que esto es lo que no me gustaba, y lo iba a decir ahora, lo que no me gusta del análisis del autor, es que se saltean como entre la Guerra Fría y hoy 2025 pasaron un montón de cosas. No es que, uy, se desacopló la URSS y automáticamente aparecimos nosotros acá. Que entre esas cosas se dio la crisis del 2008, la crisis de la burbuja financiera. ¿Qué marcó? Marcó a partir de eso un crecimiento exponencial de la economía interna china. O sea, la economía doméstica china no paró de crecer desde ese momento de manera exponencial año a año, en comparación con los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto que está sucediendo en materia de inteligencia artificial, que lo que voy a trabajar en mi trabajo de investigación a posteriori, es que si bien es un nicho específico, pero también es efecto de una causa, y esta causa es que Estados Unidos empezó a perder en general la distancia que tenía con China. O si se quiere, China empezó a aproximarse y a disminuir esta distancia que existía antes, que existió de facto en el aftermath de la Guerra Fría, porque apenas terminó la Guerra Fría, en los 90, Estados Unidos fue el hegemón indiscutido, que ponía las reglas de juego, y fue así. Y el 11S le sirvió además para mantener ese discurso. No fue al contrario, no es que, uy, vulneraron nuestra seguridad, no, no, al contrario. Por eso, por ejemplo, en Medio Oriente, gracias al 11S, empezaron a utilizar una doctrina de seguridad que se llamó la Preventive War o guerra preventiva. ¿Qué es esto? Yo te invado porque yo sé que vos me vas a invadir si no. Entonces yo te invado primero. Y así creo mi seguridad, que es un argumento muy peligroso, porque uno presupone que ya hay una amenaza en un lugar donde no lo hay. Después vemos si la familia Bush en realidad hizo esto para ir a explotar el petróleo porque tenían contactos con la gente de Texas, etcétera, etcétera. Todas las teorías subliminales las podemos ver, pero en lo documental, en lo gubernamental, esto fue así. Y que pase esto en IA es su peligro también, que es lo que está pasando. Yo sé que los chinos avanzan, entonces yo voy a avanzar antes que los chinos y viceversa. Entonces se arma todo este campo de batalla, es un espacio de batalla, porque no es territorial, es espacial, Sí. porque es cibernético. Sí es geopolítico, pero no geopolítico en el sentido clásico. No estamos peleando por territorio, no estamos peleando por el canal de Panamá, ni la ruta de la seda. Peleamos por quién domina en un espacio específico, que es el tecnológico. Bueno, y ahí por eso quizás la Unión Europea ha puesto también el freno de mano a sus regulaciones y ha empezado a dejar entrar las mismas herramientas de inteligencia artificial que por su regulación vigente no podían entrar a Estados Unidos. Y empezaron a buscar cómo pueden progresivamente entrar ahí. Me imagino que eso también es estrategia geopolítica. O sea, para que Y ahí China no siga mi- finalmente penetrando todos esos países que a nivel económico ya está, en Alemania, ¿cierto? En las grandes potencias europeas. mi Pero mensaje acá es de oportunidad para Latinoamérica, porque como sí, estamos tan fuera del radar, sí. y en este sentido somos considerados tan periferia, que escapamos de cualquier tipo de legislación y control externo imperialista, si se quiere, sea de Europa, sea de Oriente o sea de Estados Unidos, en nuestra región, porque es como que no estamos en el mapa, no somos o sea, ni en la frontera aparecemos. Estamos como si el mapa termina en esta latitud, estamos por fuera de esa latitud. Entonces hay mucho hueco en Latinoamérica para desarrollar y posicionarse. Estratégicamente en cosas como proveer, más allá que soya, ganadería, frutos, en caso de Chile, ¿cierto? Salmón,
que se van, ojo, y se van indistintamente, al menos en el caso chileno, a Estados Unidos, a Europa, a China, o sea, con todo el mundo. Hay una cierta neutralidad en ese aspecto. Pero en el momentum en que estamos, y eso también lo he escrito, lo he reflexionado públicamente, tanto Chile como Argentina tienen potencialidades en temas energéticos, por ejemplo, que son súper clave. El proyecto del gobierno actual de Milei, ¿cierto?, ha restablecido el tema nuclear como un tema estratégico en el momentum que están. Chile tiene proyectos de data centers que vienen de hace por lo menos un par de décadas, con todas las compañías posibles, no solo las empresas de telecomunicaciones, sino que también con Google o Amazon, el tema del Internet satelital, ¿cierto? Starlink, todo ese tipo de proyectos que tiene que ver con infraestructura crítica por la cual pasa la inteligencia artificial. En el caso de Chile también la fibra óptica submarina, hay un proyecto que está en proceso para conectarse con Australia, entre otros. Entonces, todos estos sistemas de conectividad y de infraestructura hoy día van a ser clave. Energía, ¿cierto? Sí. Yo creo que acá, no sé, como para cerrar la idea, es que sí se puede dar lo del Estado emprendedor, o es necesario que se dé, porque Claro, o sea, sí, no hay sí, capital, exacto. no hay Sí, capital en Latinoamérica como lo hay en Estados Unidos. No es que las universidades en general tienen un capital importante como para decir, bueno, a los estudiantes, a los futuros PhD o los máster, bueno, tomen, desarrollen, hagan y no se preocupen por el resultado, pero hagan. Acá no está esa cultura, para mí, porque siempre impera una cultura de escasez de recursos en general. sí, Entonces, bueno, si hay una iniciativa, tiene que ser desde el privado o desde la gente interesada y tratar de juntar fuerzas para llevarlo adelante. Pero una política pública es necesaria para incentivar esto. Pues si no, no hay totalmente. marco, no hay marco, termina siendo nominal. Eso sería un buen paper para Deplore, para 100%. Em, Nos metemos en... ¿Sabes qué? Antes de que entraran en esta rama, en un momento cerraste diciendo que estabas haciendo una comparativa, estabas como cerrando de una forma que yo te escuché que entramos a una era de software. Y te iba a preguntar, ahora perdón, porque perdí el wording específico que usaste, pero te iba a preguntar, suena como que estás de acuerdo con Carp por razones diferentes. ¿Estás de acuerdo con Carp de que hay una nueva era? Pero quizás por tus propias razones, que las que da Carp, que por ahí sí son como muy picky, ¿no? Como que está eligiendo esto y aquello como le sirva. Pero vos diste algo un poquito más macro que lo que nos ofrecen los autores acá, pero terminaste llegando a una conclusión que me pareció bastante similar. De todas formas, si quieren, vamos un poquito paso a paso por el capítulo 4. Tengo un par de notas, algunas que me hacen reír, con un lugar donde Carp se queja de que solamente el 0.2% del budget de defensa representaba IA. Pero ya me estoy adelantando un par de páginas. Pero nada, lo que nos dicen los autores acá en este capítulo es, se termina la era atómica y arranca la era de la inteligencia artificial. Y nos da una beta diferente, me parece, de los posibles usos, que es lo que yo ya venía hablando un poco hace un par de minutos, este uso de la IA como una transformación de lo existente. En el primero o segundo capítulo nos decía, mira, es una nueva IA, perdón, es una nueva guerra, un nuevo tipo de guerra, y lo que tenés se te hizo obsoleto. Como que eso lo ibas a tirar, como que eso no te iba a servir. Pero ahora me lo plantea de otra forma en este capítulo 4, donde me dice, todo antes era todo a través del hardware. Y el software era nomás para que los humanos puedan controlar ese. Ahora, ese hardware va a ser el servidor, para no decir el esclavo del software, que va a estar manejándolo. Y se va a centrar todo en el soft. El que tenga el mejor software va a ganar. Pero no es software por sí mismo, es empoderando a estas cosas físicas del tipo anterior de guerra con este software que les va a dar autonomía. Eso es lo que leí acá. Está bueno el punto, pero igual yo creo que el armamento clásico tradicional tampoco, por ejemplo, más allá del hardware, sino en general las tropas humanas, tanques, helicópteros, armamento naval, aéreo, no va a quedar obsoleto.
sino que como se utilice o la estrategia, en todo caso táctica, sí puede mutar. Donde se haga, por ejemplo, primero un barrido con drones autónomos, Sí, escala el territorio, con eso uno reduce costos porque después envía a la tropa que está entrenada específicamente para ese tipo de territorio y ese tipo de operación. Entonces yo creo que es como que cambia el paradigma, se suman elementos, pero no es que los viejos pierden validez. Y lo del software y el hardware hay que ver, ambos son importantes. Hoy se sí, están el software desarrollando tiene que estar alojado en también, alguna parte. sí, sí, además otro carril que no estamos viendo aún, pero el quantum Sí. computing también va a ser una arista de, bueno, de competencia. Y eso es hardware y no es software. Así que no, yo no sé si pondría uno por encima de otro, sino que es cierto que están como adquiriendo nuevas dimensiones. Si tenemos, si por ejemplo, si tenemos un gran LLM con hardware necesario, pero no tenemos un ingeniero en computación que lo sepa actualizar cuando sea necesario, y eso es capital humano, también no nos sirve la superposición del software por el hardware porque capaz que en 6 meses queda trunco o queda obsoleto ese software, porque no se adapta a las necesidades actuales. Sí. Sí, estoy de acuerdo y más que nada con la parte del capital humano. Ahora, ¿vos qué le responderías, además de lo que ya venís diciendo, a la frase acá de los autores que dicen que los sistemas de targeting y swarms de drones van a ser las armas más poderosas de este siglo? Y acá, quizás repitiéndome un poco, pero los carriers de aviones y los fighter jets que definieron guerra en la última era van a volverse accesorios al software, las formas en las cuales estos sistemas inteligentes ejercen poder en el mundo. Para mí es un poco pedante el autor. Ahora, yo no tengo Sí, la información que él quizás tiene en las manos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, porque Capaz que él, estos sistemas sin el hardware le falta sí, justamente eso, o sea, la parte de ejercerlo. yo creo que también puede ser una hipótesis mía que el autor es tan punzante y tan provocador, pero quizás, aunque no lo mencione, sabe el por qué. Y por una cuestión de seguridad personal o lo que sea, o confidencialidad, digamos, no lo menciona, no menciona explícitamente las fuentes en el texto. sí, de hecho eso estaba pensando porque alguien que hace algo parecido es Andrea Oppenheimer, el periodista de CNN, que hace mucho trabajo investigativo, visita universidades, visita gobiernos, se junta con ministros, con autores, con todo tipo de actores para sacar sus propias conclusiones y declararlas en sus ensayos o libros que ha hecho los últimos, no sé, 15, 20 años, sobre China, sobre felicidad fue el último, que en realidad lo orienta al tema productividad, igual felicidad, o felicidad igual productividad en los países, pero también vio el tema de robótica e inteligencia artificial. De hecho, todo esto que está pasando ahora, él recuerdo haberlo leído por ahí por el 2015 o 16, y mucho de lo que estoy viendo hoy día, él lo reporteó, y claro, porque debe haber visto los prototipos en los países que visitó o en las universidades que fue, ¿cierto? Entonces, estos autores que tienen, de hecho, Carp es periodista, ¿cierto? Ese es su oficio, ¿cierto? Carp. ¿Cuál era el No, oficio de Carp? ¿Qué em, era? ese sería Samiska. Ah, Samiska era el Creo que es periodista. Ah, ya, ahí periodista. está. Entonces, ese reporteo que deben haber hecho, por eso tenía en mi mente que alguien era periodista. Debe haber hecho ese trabajo. Entonces, quizá, como dice Stani, puede que tenga información que de repente tiene que recordar o solamente usarla para fundar esta provocación. No dejan de tirar algunos em, low punches, ¿no? O sea, ya me cansé de leer este tipo de frases. La ironía es que la paz y la libertad que aquellos de Silicon Valley que no quieren laburar eh, el military, con los militares, esa paz y esa libertad que ellos disfrutan es hecha posible por la credibilidad del grupo militar de la ejecución o el threat de la fuerza. Eso está en página 46. Ya me lo dijiste en el prefacio, me lo dijiste en el capítulo 1, me lo dijiste en el capítulo 2, me lo dijiste en el capítulo 3. Ya está, quedó claro. Es como que ahí ya me está empezando a llenar de fluff, ¿no? O sea, qué sé yo, por ahí me quejo. Está bien, es un libro no es un libro súper, no es algo súper académico, ¿no? Es más al público, igual, cada 3 páginas el mismo claim. Pero bueno,
¿Con qué voy con eso? Habla en las páginas anteriores a lo que veníamos diciendo de los fighter jets como accesorios de software. Las páginas anteriores, como para dar un poco de contexto de lo que nos salteamos, lo que hacen los autores es tirarle palos otra vez a la gente en Silicon Valley. Dice que la supremacía del poder militar de América, sin dudas, es lo que permite la paz. Se queja de Europa, de que no gasta lo suficiente. Los Es lo mismo ejércitos que venimos bonsai, me escuchando. gustó ese concepto que acuñó varias veces. Y son parafraseos, entiendo, de algunos miembros de consejos de la Unión Europea. Se transformaron todos los ejércitos, o todas nuestras fuerzas, decía, en ejércitos bonsai en Europa, después de Esa, la Guerra mira, Fría. me la salteé. Me acuerdo de la parte que dice, no me gustan los free riders. El free rider no como el que se te agarra, se te cuelga y no hace nada. Pero me pasé la parte de bonsai, después la voy a buscar después. Estaba Em, justo después de la figura 3, ese texto. Mira, estoy por del asegurados. negro. Acá está las Bonsai Industries. Sí. Pero nada, volviendo a eso. Se queja un poco de Europa, como los dice que son free riders, que no están invirtiendo lo suficiente. Después me llamó la atención, como detalle curioso, el artículo 9 de la Constitución japonesa. Ah, claro, después que se entregaron a la protección de los gringos. Sí, yo no lo Increíble. sabía eso. Sí. No, yo tampoco. Bueno, y eso, Increíble. no sé si Free se rider por justifica, definición. pero finalmente todo eso es lo que Donald Trump hoy día está desmantelando, ¿cierto? Todos estos apoyos, que de hecho hay una frase ahí que no sé quién acuñaba, eh, Eisenhower puede ser, que mencionaba esto de que Estados Unidos no puede ser una Roma moderna que protege las lejanas fronteras con sus propias legiones, y que finalmente es lo que se transformó eh, en un protector de todo Occidente con sus recursos, que es un poco lo que reclama hoy día Trump con la OTAN, ¿cierto? Y le dice a Zelensky, defiéndese solo, pídele a sus vecinos la ayuda, que yo tengo mis propios problemas locales, que objetivamente es cierto. No sé si estratégicamente es lo correcto. Me gusta el quote después que agarra de Mark Milley, que dice que tienen contratos con Lockheed Martin hasta el 2088. Y dice, realmente pensamos que jets tripulados Sí, van a estar ganando los cielos en 2088. Quizás otra vez unos statements medio como que apela siempre a la intuición. Y es lo que va a seguir haciendo en las siguientes páginas de este capítulo, que me pareció, no estaba begging the question, pero estaba como, otra vez, tirándote estos claims, pero no me los estaba justificando, como que me dice, mira esto, mira aquello, mira esto, aquello. Es Todo como medio, que no un hay, poquito como que no hay sensacionalista. backup, digamos. Es claro, no hay backup, evidencia contrastable, sino es como prefáctico. Vamos hacia esto, o estos elementos me dicen que estamos yendo acá, pero capaz que a veces no menciona el elemento explícitamente, sino como que va tomando y tira. Y tira la piedra, digamos, porque también tira la piedra de manera incisiva, para que se sienta. Sí, sí, totalmente. Después de decir eso, vuelve a decir lo que venía diciendo en el capítulo anterior. Software ahora está en la cabeza con el hardware siendo los medios por los cuales las recomendaciones de la IA se van a implementar en el mundo. Y se vuelve a quejar de la infraestructura vieja de Estados Unidos y se vuelve a decir otra vez New Type of War. La cantidad de veces que escribí New Type of War se me está haciendo repetitivo. Por ahí porque es la primera parte, quizás la segunda parte ya. Pero se me hace como que leí el mismo capítulo 3 veces. Capaz que lo hizo con el LLM. Puede ser. nadie sabe. Puede ser. Bueno, se queja de que en Estados Unidos no gastan lo suficiente en IA, que de un presupuesto de 886 billones, solamente el 0.2% se gastaría o estaba destinado a inteligencia artificial. Y dice, y para naciones que se sostienen como que tienen un estándar moral superior a lo de sus enemigos, cuando se trata del uso de la fuerza, inclusive paridad técnica con un enemigo es insuficiente. Un sistema de armamento en las manos de una sociedad ética y de una que tiene cuidado en su uso, solamente va a actuar como un deterrent, como algo que frena efectivamente Disuasorio, sí. al otro. Sí, es mucho más poderoso que la capacidad de un adversario que
no tendría miedo en matar al inocente. Como que lo quiero volver a ver eso. Porque me está diciendo un par de cosas. Por un lado, estar a la par no es suficiente. Tenés que realmente estar más arriba. Y si a la vez vas a tener el PR de que tenés el moral compass más alto, y esa es parte de tu esencia, lo que toda tu gente piensa, que no lo puedes violar porque después perdés a la gente. Claro, esto no va a ser suficiente. Tenés que estar acá y tenés que dar la imagen de que no tenés miedo a usarla si violás estos principios que son los que nosotros defendemos. Em, Ese es un claim nuevo. Ahí me venía quejando de que venía leyendo el mismo capítulo 4 veces. Este sí es un claim un poco nuevo. Quizás ya lo venía como cocinando de antemano, pero acá lo puso de una forma nueva, me pareció, y específica. No sé si tenía algún comentario con eso, si no, sigo No, bueno, justo después con la zona. de ese párrafo hace alusión a este compromiso sin demora a lanzar un nuevo proyecto Manhattan. A eso me refería yo, que vieron venir. Bueno, yo entiendo que el proyecto Stargate estaba previsto, pero para más adelante. Entiendo que esto se aceleró. Donald Trump no es como que llegó y lo inventó, está en su agenda. Estimo yo, no sé si tienen más información, no lo averigüé tampoco, pero entiendo que ese proyecto Stargate estaba prediseñado por ahí, pero Donald Trump dijo, no, esto se hace ahora, desde el día uno prácticamente. Y bueno, y por eso digo que de alguna manera fue previsor de lo que tenía que Sí, suceder, y finalmente se concretó. sí, sí, Un totalmente. factor que también creo que es importante es parte de la cultura política americana. Al cambiar la administración, hay que ver, hay que contrastar si la inteligencia artificial sigue teniendo el mismo significado entre el paso de Biden, es decir, Obama, si nos remontamos al documento inicial, Trump, Biden, Trump, que en China no pasa. En China es un continuum, Claro, digamos, porque el presidente no rota. Entonces se puede planificar a largo plazo y va a tener el mismo significante, no es polisémico IA en ese caso. Hay que ver si en los Estados Unidos sí, o se entiende que al ser un recurso estratégico es sí, prioridad de política de Estado e Estado, sí, independientemente, claro, sí, de la administración sí. se mantiene la línea. Sabes que escuché, pero no me. Con un grano de sal o varios. ¿Hace cuánto no digo esa frase que ni me la acuerdo? Escuché hace un par de días que esta administración, cierto AI Act, que ya venía laburándose desde Biden, lo único que cambió es la primera página. Y todo el resto quedó igual. Ojalá me acordara qué documento era. Me acuerdo dónde lo hablaba y con quién. Después les podría escribir. Pero estaban hablando de eso, de que les llamó la atención, porque tenían miedo, esta gente que estaba laburando con el gobierno a través de una universidad, y tenían miedo de que esta administración haga, viste, tire toda la mierda y diga, vamos de nuevo. Pero no sabe si es, y me acuerdo de lo que dijo, no sabe si es por convicción, porque dice, no, esto está bueno, nomás cambiamos esas cosas, o porque tenían un deadline y no lo Sí, llegaron a muy encima. laburar, y claro, y lo tiraron así como si nada y después lo van a ir laburando. Algo que escuché, pero sabemos que el testimonio no es reliable, no es un método Ok. para knowledge, un poquito de epistemología. Bueno, para ir cerrando un poco el capítulo 4, me parece que después se torna otra vez a Silicon Valley Sí, de hecho y hace me, una me comparación hace una... con, Sí, con el mainstream de alguna con la manera privacidad. ¿cierto? De, Sí, de San Francisco y ¿cierto? Silicon sí, Valley versus el caso de Elon Musk, ¿cierto? Y lo realza como un caso de ambición más allá de la humanidad, incluso, ¿cierto? Con SpaceX y Tesla, ¿cierto? El cambio climático, qué sé yo. Entonces, dice, de alguna manera le presta ropa, como decimos acá, y dice que es un ejemplo de lo que podrían ser algunos más, ¿cierto? En esa línea. mira, otra vez, voy a jugar de abogado del diablo. Un poco de razón tiene. No digo que esto vaya a justificar después, que vaya a usar esto para después justificar y a para guerra, pero que tiene algo de razón en que Silicon Valley no tiene dudas en traquear y monetizar cada movimiento nuestro. Bueno, como que le tira cada privacy, ¿no? A los programas de privacidad en 47 y 48. Y después habla de esta famine de ideas. ¿Cómo sería la famina? El hambre. Como que cuando pasas hambre de ideas Sí, grandes. sí. Claro, y es verdad. Y yo lo sentí. eh,
en mi participación un poco en Nueva York, en el ámbito de startups, que me moví un poquito, pero nada raro, nada del otro mundo, pero a lo que voy es que, claro, todos los días escuchabas, no, la nueva app de esto, como Uber para Sí, aquello, ¿viste? La app de, y en un momento es como, bueno, ya todas las ideas de la app de, desde las micro SaaS hasta las macro SaaS, se están explorando y es verdad, ¿no? Me gusta esto de thoughtless ways to do our laundry, ¿no? De formas sin pensar de hacer esto o de entretenernos con otra aplicación. Como estos fines no tan importantes, superficiales, sí. tiene algo de verdad. Es más, de hecho yo destaqué en esa, creo que en la última página del capítulo 4 que dice que se necesita más ambición y seriedad de propósito, no menos. ¿Es el iPhone, por ejemplo, nuestro mayor logro creativo, si no culminante como civilización, hacia el punto para ridiculizar prácticamente? O sea, no tenemos más que esto. Sí. El iPhone es todo lo que vamos a ofrecer al mundo, a la humanidad en esta generación de innovadores. Y bueno, esperemos que no. Sí, y bueno, claramente hace un paso de un par de páginas de esto. De, loco, necesitamos algo con mejor propósito. Basta de aplicaciones para compartir imágenes. No, y Eso es lo que me está diciendo acá. aparte, técnicamente tiene mucha razón en, em, en increpar de alguna manera a ese mundo, porque de una u otra manera, eh, creo que los tres entendemos que claramente de aquí a 12 meses más, el código va a estar hecho por agentes de IA y al menos los micro SaaS, o sea, los va a hacer en 5 minutos en tu celular y por lo tanto van a perder un valor. Todas estas suscripciones que tenemos, o sea, no sé qué tan importantes o relevantes van a ser como innovación. Finalmente las propuestas de valor van a tener que aspirar un poco más o a cosas distintas. O sea, ahí va a haber una Sí, sin reconversión duda. también del mundo del emprendimiento y la innovación con este auge de los agentes de IA, cada vez Venía más al leyendo alcance. perdón, venía leyendo como justo a ese punto, que no va al libro, pero venía leyendo que con lo fácil que se está haciendo armar una micro SaaS, al menos los comienzos, ¿no? O sea, hoy Sí, el 80% te lo hace, después del 20% vas a necesitar saber algo. sí, sí. Em, en especial si quieres escalar y toda la bola. Pero para prototipar algo fácil, em, el moat es no solo el diferenciador, pero si te imaginas un castillo, el moat es el agua con los cocodrilos alrededor, una segunda barrera, una segunda pared. El moat va a tener que ser algo único. Vas a tener que tener tu propio dataset, un know-how experto en cierta industria, contactos, algo no tecnológico, la comunidad. Sí, Yo va a creo haber que que competir por cosas más que solo la tecnología. se, se van a revitalizar habilidades que se entendían obsoletas desde el lanzamiento de los .com hasta hoy, pero que vuelven a ganar validez. Me refiero a esto, la capacidad de trabajo en equipo, la lectura crítica de textos o cuestiones lógico-matemáticas, pero esto en presencia de humanos, porque esto que quizás la típica, que un docente universitario no sabe usar PowerPoint y le cuesta un montón, pero te explica el tema de memoria y se acuerda el libro de pe a pa porque le sale natural, y hoy un estudiante o una persona que asiste a la universidad y no tiene idea de lo que de lo que está ocurriendo alrededor del mundo de la IA, debe seguir pensando, ah, no, pero este profesor en 2 años va a ser reemplazado por un GPT con cuerpo. Y en realidad no va por ahí, al contrario. Desde mi opinión, va a volver a ser revitalizado este tipo de habilidades que no son análogas. No se pueden incorporar con tecnología. O la tecnología pierde el sentido, tecnología entendida como IA y herramientas de IA, pierden el sentido adelante de este tipo de facultades, que son propiamente humanas. Sí. Y sabes que en unos años el profesor no va a tener problema con el PowerPoint. Porque si realmente vos es el siguiente gran canal, gran medio de interacción humano-computadora, el profe ya ni necesita, uy, ¿cómo funciona esta porquería? No, es un botón, pum, hablar, comando, hablar. Abrime el PowerPoint para la clase de hoy. Pum, va. Ya está. El hacer en la compu, el hacer, me parece se va a simplificar Sí, muchísimo. sí, o Y sea, de el hecho, es más, conocer y saber hoy día qué y por podrías, qué.
Sí, así como el bytecoding, tú ya puedes hacer presentaciones en Gamma, ¿cierto? Por ejemplo, Claro, ¿cierto? Que es pero lo una difícil muy es conocida, saber qué contenido poner. excepto Es, el prompting, digamos. no sé dónde estaba leyendo que si pones una cantidad infinita de monos a escribir, alguno random va a sacar algún Shakespeare. Sí, pero tenés que tener a Shakespeare ahí que sepa cuál es el que se va a publicar. El problema es cuando los monos también publican todo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Para hacerlo más claro. El juicio, como vos decís, Stanio, esas cosas que pensamos que son propiamente humanas, en saber cuál es la respuesta apropiada, dado cierto contexto emocional, etcétera, etcétera. Saber qué pregunta hacer. No es solamente decirle a Gama, haceme una presentación, es saber qué poner adentro. Em, el ¿Qué armar la autor, qué presentación linda. obra, qué teorema, qué problema, qué situación, qué episodio histórico? O sea, no es que va, y eso también, las ciencias sociales no van a perder sentido tampoco. Tampoco sé si es el extremo ludita de decir, no, no, hay que volver a la antigüedad, a escribir en papiro y vestirse con toga porque ya la tecnología va a perder. No, no, al contrario, para mí va a haber como una nueva sinergia. Pero lo que hoy se entiende como esto, como el caso del profesor, va como a ser revitalizado o va a perder el sentido peyorativo que tiene ahora. De que, ay, el profe no sabe usar, no sabe pasar las presentaciones porque le cuesta, porque no lo sabe. Va a ser más fácil en breve, Sí. muy en breve, si no Sí, lo la es ya. interacción sin dudas. Y mira, voy a usar a los autores para tu punto. Página 52 dice, no debemos perder el interés en investigar la psicología y vista del mundo o perspectiva de nuestros adversarios. Y asimismo, no debemos perder el interés en inhabitar las restricciones o fuerzas del ambiente en las cuales operan nuestros enemigos. Los riesgos que ellos tienen que navegar para mantener el control, sus ambiciones personales y las aspiraciones para su gente. Todas cosas que al final del día vamos a querer que un humano termine interpretando. Obvio, puedes tener IA que te mire todas las cámaras de seguridad, esto, aquello, te procese la data, te dé sugerencias, pero al final del día, lo que acá Carp nos dice, lo que nos venías diciendo vos, Stani, es que el juicio, el saber interpretar, el tomar decisiones, muchas cosas que nos dan las sociales y las humanidades se Es la vuelven. inteligencia, son capacidades de inteligencia humana, propiamente dichas. Ese tipo de juicios, a lo Kant, si se quiere, como teoría del conocimiento. No, o sea, ahí está bueno para otro episodio, pero son características, ese tipo de juicio racional, pero no lógico matemático, sino No, claro, de no el razonamiento interpretación de del los LLM. Sí, contexto, qué es lo que me conviene, haces un cálculo ahí, pero que no es abstracto, sino es empírico, fáctico, es algo propiamente humano. Que un LLM no lo puede hacer porque tiró la bomba, no tiene corporeidad, como nosotros, ni conciencia en el sentido humano. Quizás tiene ahora con los agentes algún tipo de memoria, porque guarda algún sí. tipo de interacción previa, pero no es humano. Por eso es como otra categoría de inteligencia, otra categoría de memoria y otra categoría de conciencia. No es que no la tengan, es otra simplemente. Pero ahí ya nos Total. vamos al terreno de la filosofía. Sí, se iba a poner un poco metafísico, por lo cual me estaba ejerciendo fuerza para no responder. Pero lo podemos hablar en otro momento, sin duda. Pasa que si no, se nos va el capítulo 2 horas. Como para cerrar el capítulo 4, estoy en las últimas 2 páginas. Después de decir de que no debemos perder el interés en nuestros enemigos, qué sé yo, nos dice que la hija de Xi fue a estudiar a Harvard bajo una máscara y en una identidad alternativa, y dice que en teoría solamente 5 o 10 personas sabían quién ella era. Le está diciendo, deja de mirarte el ombligo, ¿no? Para no decirlo de otra forma. Creo que en inglés una frase que he escuchado acá es get your head out of your ass. Creo que les está diciendo eso acá. Y es la última página. Levantar la mirada. Sí, sin dudas. Y después viste cómo cierra, ¿no? Y le tira palos a Paulo Freire, que dice que hizo que la élite académica pensara que los que están oprimidos son amorales. Esa es la última página, 54. Uno de sus central claims, sus claims centrales, es que las personas oprimidas en el mundo, las underclass, eran esencialmente
incapaces ellos de ejercer violencia o de ellos oprimir. El oprimido no puede oprimir. Y les cortó y los dispossessed, les sacó posesión de agencia moral. Con esto los acobija un poco, me parece. Está bien, vos pensás que tu enemigo es inferior, sí, pero porque sea inferior no significa que no pueda hacer cosas incorrectas. No significa que el oprimido no pueda oprimir. No me da razones, otra vez, no me da razones para pensarlo, pero me lo plantea de una forma que quiere que lo dude. Y me vuelve a insistir, otra vez, prefacio. La pregunta más grande acá no es si una nueva generación de armamento autónomo va a ser desarrollado, sino quién lo va a desarrollar y con qué propósito. Literal el prefacio. Copiar, pegar. Y mirá cómo te lo cierra. Es el hollowing out de la American Mind. O sea, lo que te estoy diciendo es que el hollowing out es cuando haces algo vacío. Cuando vacías algo. Como que me imagino, si me lo imagino gráficamente, me imagino un americano, una mente americana, que lo abren, le sacan con cucharita de lado toda la sustancia y lo dejan ahí vacío. Esa es la imagen que me está tirando Karp y Zamiska. Siempre me olvido de Zamiska, pobre. Mal ahí. Pero bueno. Y dice, esto es lo que dejó al proyecto americano vulnerable y expuesto. Pum, fin de la parte 1. Sigo pensando que La leí un capítulo 4 desconexión, veces. sí, la desconexión entre el poder de Silicon Valley y las necesidades estratégicas de Occidente, porque siempre se entiende que siempre habla de Occidente, no solo de Estados Unidos. Y Occidente está vulnerable hoy día debido a esta desconexión. Con eso le damos un cierre a la primera parte, recordando un poco los capítulos anteriores. Bueno, no quiero volverme muy redundante, pero ¿qué nos dijo en el capítulo 1? Silicon Valley está perdido, ¿no? Están buscando entretenimiento superficial, pero no es por ahí. Capítulo 2 introduce la inteligencia artificial y con esto de los sparks o las chispas de inteligencia. Habla un poquitito de AGI, no demasiado, pero me tira ahí la idea y nos dice, sí, nos da miedo, esto está haciendo cosas que pensamos que no serían posibles, pero la respuesta adecuada no es paralizarnos, sino que tenemos que construir nosotros los marcos, todos los tecnicismos, la infraestructura, de manera segura, nuestra manera, con nuestros valores. ¿No? Así lo plantea, me parece. Eso fue capítulo anterior y este capítulo, la falacia del ganador, mirá, sí, ganaste, sí, te pensás que sos superior, te pensás que tu enemigo es inferior, pero eso no significa nada. No puedes hacer una inferencia. Le tiró una Hume. Nada de lo que viste te da grounds para una inferencia lógica, para una deducción. Bueno. Y capítulo 4 reitera este mensaje que ya estaba en todo lo anterior de se terminó esta época de el avión tripulado, se terminó esta época de los battlefields con humanos al frente y ahora tenés este tipo de hardware, tenés nuevo hardware y tenés hardware viejo que ahora le vamos a soplar vida con software nuevo que va a tomar sus decisiones, va a hacer recomendaciones y le va a poder imponer su fuerza a través de estos hardware viejos. Y con eso cerramos. Y bueno, muchos low punches, ¿no? A Silicon Valley, low punches al proyecto americano y la mentalidad americana, qué sé yo. Como otra vez, mira para arriba, deja de mirarte a vos mismo. Ya está, nueva era. Más o menos eso es lo que venimos viendo. Hasta ahí llegamos. No sé si quieren agregar algo más. No, yo expresé todo lo que tenía para expresar de la parte 1, así que no me guardé nada. Sí. Hola. Sí, como decía Juan, termina siendo un poco redundante, pero estimo que es consecuencia de que está cerrando la primera parte también. Sí. Así que por eso se Gracias. vuelve un poco redundante las frases o las cuñas. Sí, que sabes que me hubiera gustado que en vez de repetirme 10 veces que hay un nuevo tipo de guerra, que me dé más formas de verla. Porque yo vi 2 o 3. El nuevo armamento, nuevo hardware, los drones, los swarms. Ok, eso es uno. La otra es viejo armamento con vida nueva. Y la otra es ataque a la infraestructura. Que creo que no la menciona hasta ahora. Creo que la trajimos nosotros, quizás también por esto de Europa, que pasó ayer. Sí. Pero no sé si la menciona. Me hubiera gustado que en vez de repetirlo y gritármelo tantas veces, que se volvió cansador, que me dé otras formas de verlo. Que me dé más
sí, más visiones, qué sé yo. Me parece papel y tinta malgastado decir lo mismo tantas veces. Pero sin más, la parte 2 habla de el Hollowing Out del American Mind. Nada nuevo, ya sabíamos que se venía esto. Me hubiera gustado quizás que se pasara directamente a parte 3, pero vamos con la parte 2. ¿De qué vamos a hablar? Capítulos de 5 a 9. El abandono de la creencia, el belief. Después tenemos capítulo 6, agnósticos tecnológicos. Eso suena interesante, veremos qué hay. El 7, la traducción va a estar, está interesante. ¿Cómo lo traduzco esto? A balloon cut loose, o sea, es un globo cortado y set free, que lo dejaron ser libre. Sí, eso es. Como tipo Eh, un barrilete sin dueño, algo así. No hay Una como cosa una así, ¿no? analogía. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Voy a dejar eso. Gracias, Stani. 8 son sistemas errados o con errores internos, con flaws. Y 9, perdido en la juguetería. Eso va a ser la parte 2, que me imagino lo vamos a meter en 2 capítulos, quizás uno si se vuelve medio redundante. Bueno, eso fue Carp y Samisca por hoy. Gracias, chicos, por estar y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Chao, chao. Chao, chao.